Bueno, muy buenos días y bienvenidos a los Llanos de Aridane, bienvenidos al Museo Benavita, donde tendremos durante el día de hoy, las próximas 2 jornadas, durante los próximos 3 días, esta jornada sobre vulcanología, esta conferencia internacional, donde tendremos a los mejores ponentes del mundo en temas de vulcanología. Yo creo que como no podía ser de otra manera, en la isla donde está el volcán más reciente de nuestro país, donde más hemos aprendido, yo creo, de vulcanología reciente, tuviera lugar esta conferencia. Yo solo espero que sea así, que sean muchos los conocimientos que se saquen y se expongan durante estas jornadas y sobre todo de que sirva además para que no se olviden de nosotros, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país, que todavía seguimos sufriendo las consecuencias del volcán y que por cierto, hemos podido sacar algo positivo, como ha sido la ley de volcanes, y eso hay que decirlo, porque no tenemos ninguna duda de que va a haber otro volcán, lo que no sabemos es cuándo, con lo cual de ahí radica la importancia de que estemos mejor preparados para la próxima ocasión. Bueno, esa pregunta es complicada de responder. Yo espero que efectivamente todo lo que nos ha pasado sirva para al menos hacer una reflexión de dónde vivimos, de que efectivamente vivimos en un territorio volcánico y que necesitamos abordar ciertas cuestiones que hasta ahora no se habían pensado y que afectan directamente a la propia ciudadanía, a todas las personas que vivimos en territorios volcánicos como este, y no solamente volcánicos sino activos. Hay que hacer una reflexión post-erupción y tratar de estar preparados porque sabemos que va a volver a pasar. Yo creo que este tipo de jornadas no solamente nos sirven para poner sobre la mesa todo lo aprendido durante esos 85 días y lo que ha venido después. Estamos todavía inmersos en esta recuperación, reconstrucción económica y social, porque no es solamente un tema científico, no es solamente un tema de una erupción, es hablar también de la catástrofe, el daño ocasionado, saber que es un proceso natural, pero que efectivamente ha afectado a la sociedad y cómo poder recuperarnos también de mejor manera, ¿no? Sin tanta burocracia, sin tanta lentitud y sin tanto daño en lo personal en cuanto a salud mental. Pues espero que sí, tenía que haberse aprobado ya en el Consejo de Ministros anterior, ese era el compromiso del ministro Torres. Lógicamente, cuando hablo de daño en salud mental me refiero a que los tiempos de recuperación no están siendo los que tienen que ser. Y no se trata de recuperar infraestructura, se trata de que estamos generando expectativas positivas en la gente, y si las cosas se caen, y esto parece una montaña rusa, se genera una expectativa positiva, se cae la expectativa, pues al final lo que estamos consiguiendo, en vez de operar en lo positivo, operamos en lo negativo. Por eso es tan importante reflexionar sobre las cosas que se han aprendido en todos los ámbitos, y esta conferencia precisamente aborda todas y cada una de las situaciones después de una catástrofe, durante y después de una catástrofe, ¿no? La reflexión tiene que ser bastante amplia. Creo que contamos con un elenco de científicos internacionales de primer nivel, como hacía mucho tiempo que no se veía en ninguna de estas conferencias, y debe servirnos efectivamente para hacer esa reflexión y para tener conclusiones sobre la misma en todos los ámbitos. Yo espero y deseo que el Gobierno de España cumpla ya. Sabemos que es una parte lo que va a ir al próximo Consejo de Ministros, en este caso 3 cosas en concreto, 2 que afectan a La Palma, los 100 millones del 25 al 60% de bonificación del IRPF, más 50 millones para el problema de migración que tenemos, y que se está trabajando en un decreto muchísimo mayor que tiene que ver con la agenda canaria y algunas otras cuestiones que requieren también de un trabajo mayor y que parece que se va a dilatar un poco más en el tiempo, ¿no? Siempre. Nosotros somos el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que yo represento. Partimos siempre de que toda política pública tiene que estar basada en la ciencia, y para eso lo primero es analizar qué hemos hecho, qué resultados se está dando y hacia dónde debemos reorientarnos. Y yo creo que lo fundamental es que se hace un planteamiento muy amplio. Es decir, hoy vamos a estudiar desde la vulcanología, pero no solo. Vamos a hablar de los océanos, vamos a hablar de las costas, vamos a hablar de las renovables, o vamos a hablar de la agricultura, y a partir de ahí lo que vamos a hablar es de una isla que se transforma y que se repiensa, y que evidentemente empieza a crear un modelo que será referente para el resto del mundo.
Yo creo que ahí lo primero que siempre hay que hacer es mostrar agradecimiento. Yo creo que la isla lo que demostró inicialmente es que tras el shock y el miedo inicial lo que hubo fue una ola de solidaridad global, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que ha habido es un tejido social trascendental que se mostró eficiente de cara a la ayuda entre unos y otros, y eso creo que hay que ponerlo en valor lo primero. Desde las instituciones tenemos que colaborar y ayudar, pero evidentemente atendiendo y escuchando, eso es lo primero. Con lo que yo creo que si habláramos de sociedad, lo que hablaríamos fundamentalmente es de una sociedad responsable que estuvo cuando tenía que estar y una sociedad que sigue todavía dirigiendo en gran medida hacia dónde quiere dirigirse. No, yo creo que no, o sea, yo personalmente creo que no, creo que evidentemente en todo camino hay tropiezos y que tenemos ciertas inercias a volver a reconstruir las cosas tal y como estaban. Y si eso lo hacemos, y tenemos tantos ejemplos recientes, la Dana de Valencia o lo que está suponiendo el cambio climático y de ahí la propuesta del Ministerio del Pacto frente a la emergencia climática, nos estaremos equivocando. Y sin embargo creo que hay muchos indicios y ya actuaciones que revierten esa idea. Se empieza a hablar de una agricultura regenerativa con un modelo diferente, se empieza a hablar de un modelo de gestión del océano con un planteamiento completamente distinto. Os empieza a hablar de movilidad planteada de una manera sostenible, con lo que yo soy optimista. Creo que más allá de que en algunos casos tendamos a repetir errores, la sociedad palmera y en general la sociedad española empieza a actuar de manera que no quiere volver a vivir lo que vivió y que quiere estar preparado de una manera mucho más resiliente, con un desarrollo económico mucho más sensato y sostenible. Bueno, en principio yo creo que es interesante comentar que cuando nos enfrentamos a los primeros días de la erupción no había en la ciencia descrito cómo hacer un seguimiento sobre la biodiversidad en tierra en un volcán en plena actividad y tuvimos que inventar toda la metodología. Yo creo que eso es quizás lo más importante que aportamos para el futuro. Ahora mismo, después de 4 años, la biodiversidad se ha recuperado bastante rápido y bien. Lo que pasa que es que las inmediaciones del cráter del Tajo Gaite, ahí va todo mucho más lento, ¿no? Ahí tardaremos bastantes lustros en recuperar pues una biodiversidad que podemos considerar como aceptable, ¿no? Bueno, está claro que en las inmediaciones del cráter todo va mucho más lento. De hecho, algunos pinos que prácticamente una semana después de terminar la erupción ya brotaron y pensamos que iban a escapar. Desgraciadamente duró unos 2 años ese proceso, murieron la mayor parte de ellos y la biodiversidad se ha recuperado mucho más rápidamente, como unos 2,5 kilómetros de distancia del cráter. Ha sido una evolución rápida y la verdad que hemos podido ver cómo la vegetación y la fauna están muy bien adaptadas desde tiempos geológicos a lo que son las erupciones volcánicas, y una de las grandes lecciones nos las ha dado el pino canario, que es un ente realmente impresionante con multitud de adaptaciones en un único pino, cosas que hay otras especies de pinos en el mundo que las tienen, pero no las tienen todas juntas. Tienen como 5 adaptaciones que son tremendamente particulares y es el único pino en el mundo en las cuales residen, ¿no?, todo este tipo de evolución, ¿no? Siempre los investigadores nos gustaría que la conservación se llevara de una manera más estricta, pero está claro que aquí ha habido una catarsis económica importante y familiares de mucha gente que ha sufrido y tenemos que tener cierta flexibilidad hoy día. Sí, vamos a empezar con la temática de la multidisciplinaridad, porque las erupciones volcánicas son una temática multidisciplinar. Entonces, esta conferencia internacional es una oportunidad fantástica para hacer intercambio con científicos de diferentes disciplinas. Entonces, estoy muy contenta de abrir esta conferencia hablando de la importancia de la multidisciplinaridad. Entonces hablamos de los estudios de campo, de terreno, de los depósitos, de la ceniza, de la lava y después también del monitoreo. Entonces, cómo podemos combinar las análisis de los depósitos con las análisis geofísicas y también observaciones, por ejemplo, como los estilos eruptivos, porque claro, la erupción del Tajo Gaite fue una erupción única, muy importante desde el punto de vista científico, porque aprendimos mucho. Entonces tenemos que considerar todas esas observaciones para aprender a vivir con los volcanes.
El Tahoe-Kaite, entonces la palma en general es caracterizado de un volcanismo monogenético. Entonces es un tipo de volcanismo muy complejo porque claro, cada vez que tenemos una erupción puede ser que el volcán, el cono, va a abrir en un otro lugar. Entonces eso es complicado, por eso que el Tahoe-Kaite fue muy importante para aprender a estudiar este tipo de volcanismo, este tipo de volcán. Entonces lo que hemos aprendido es la importancia del monitoreo. Porque todo entonces el tiempo que necesitamos, por ejemplo, para evacuar las personas, depende de la calidad del monitoreo. Entonces aquí en las Canarias hace un trabajo fantástico de monitoreo multidisciplinar, entonces eso claramente es un aspecto muy importante y aquí en las Canarias es el lugar perfecto para discutir de este tema.